Muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo webinar. Hoy el webinar del Diplomado en Gestión en Logística de Última Milla. Logística de Última Milla, perdón, cómo atacar el desafío. Voy a presentar a continuación al relator de este curso, a quien, cierto, es el director también del Diplomado en Logística de Última Milla de la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego Bozano. Pero antes, Diego, quiero darles una pequeña introducción a las personas que están conectadas ya en nuestro webinar. Para hacer sus preguntas y respuestas que van a ser leídas al final de este webinar, les pido que utilicen el menú de preguntas y respuestas que está en la parte inferior del el menú de la plataforma de Zoom. ¿Ya? Ahí nosotros vamos a ir leyendo sus preguntas conforme vayan llegando al final de la actividad. Bueno, sin más preámbulos, dejo con ustedes a Diego Bozano. Diego, por favor, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan. ¿Cómo estás? ¿Se me escucha Gracias. bien? Sí, se escucha súper bien. Qué bueno. Bueno, muchas gracias por la presentación. Bienvenidos a todos a este webinar. Eh, Vamos a estar conversando un ratito, unos minutos, sobre lo que es este tremendo desafío de la distribución de última milla, eh, tanto en Chile como en el mundo. Contarles un poco cómo viene esta tendencia que ha ido creciendo en los últimos años, que se ha ido desarrollando con cada vez más fuerza. Y también, bueno, un poco contarles sobre este diplomado que se está entregando en su primera versión este año, para también contarles un poco sobre qué temas vamos a estar conversando en el diplomado y todo lo demás. Así que bueno, muchas gracias Juan por la presentación una vez más. Yo le quiero dar una cordial bienvenida a nuestro invitado, que es uno de los profesores que va a estar con nosotros en el diplomado, también profesor titular de la Universidad Adolfo Ibáñez, de la Facultad de Ingeniería y Ciencias, y PhD de la Universidad de Georgia Tech, ¿sí? Si no me acuerdo mal, espero haberlo en investigación de operaciones, Felipe Lagos. Así que Felipe, muy bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Diego. Todo bien. ¿Tú? Todo bien, acá estamos. Eh, Bien, a ver, la idea es poder conversar un poquito sobre este concepto de la logística de última milla, y también hablar sobre cómo podemos atacar este desafío, Felipe. Eh, a ver, un poco, si te parece, conversemos primero sobre lo que es el concepto. Mm. A qué te suena, o más que a qué te suena, es como, cuál es tu visión del concepto de última milla? De qué hablamos cuando hablamos de última milla? Yo creo que el concepto que, bueno, en inglés también es lo mismo, last mile, es Ujú. bastante representativo de un poco lo que se estudia, que es de todos los procesos logísticos que están en una cadena de suministro. La última milla se encarga de lo que está al final, de todo lo que tiene que ver sobre todo con la interacción con el cliente y, y por lo tanto se enfoca en que eso funcione bien. Ahora, Claro, uno podría decir por qué tanta importancia a justamente esa última milla en toda mi cadena de distribución, que pensemos que para muchas empresas esto comienza desde proveedores en China, de fábricas que están en el otro lado del mundo, ¿cierto? Que tienen que viajar grandes distancias para recién quizá llegar aquí a Chile, llegar a una bodega y ahí recién aparece mi última milla. Una de las cosas que yo creo que a mí al menos me sorprendió cuando uno ve datos relacionados con los costos asociados a la distribución, es que la última milla se come entre el 20 y 40% o incluso más puede ser del costo completo de distribución. Entonces también, si bien es una parte pequeña de la cadena de suministro, solamente la componente final, representa un costo relevante, bastante importante y también, por lo tanto, si es que uno lo hace bien o mal, puede determinar también cómo le va a la empresa. claro, totalmente. Y además hay otro tema bien importante, porque como bien lo dice el nombre que habla del concepto de última milla, estamos hablando de que es justamente el punto en el que la cadena de distribución entra en contacto con el cliente, Mm, ¿cierto?
Y es un poco como, si se quiere, la culminación de cómo armé toda mi cadena de suministro, cómo armé toda mi cadena de distribución. Y siempre cuando pensamos en la cadena de suministro o en la cadena de distribución, pensamos en el cliente, ¿verdad? Y es como el Mm. punto culmine, o sea, es el punto en el que la cadena de distribución finalmente conversa con el cliente de alguna manera. Ese es otro aspecto bien relevante, ¿verdad? Exacto. Y es también donde tú puedes hacer una diferencia en respecto al servicio que estás entregando. Pensemos en Ujú. el servicio de entregar las cosas a tiempo, de entregarlas cuando prometiste que los iba a entregar también, tener stock para poder llegar con ese cliente en el momento que requería las cosas. Entonces, también pasa a ser tu cara visible de cómo estás interactuando con ese cliente. ¿Y ahí qué aspectos te parecen relevantes de ese, de ese encuentro, digamos, de la cadena de distribución con el cliente? Porque si me voy unos años atrás, unos cuantos años atrás, ¿verdad? Bueno, aún al día de hoy pasa, que el cliente normalmente compra su producto o llegaba a comprar su producto a un local comercial donde nosotros teníamos toda una estructura bien bonita de presentación, donde podíamos entrenar a nuestros vendedores, donde podíamos de alguna manera regular esa relación entre el cliente con el proceso de compra o con el encuentro del cliente con el producto. Y yo me acuerdo que hace unos años atrás leía, bueno, Steve Jobs es uno de los grandes precursores o fue uno de los grandes precursores en todo esto. Y me acuerdo que Steve Jobs pensó y dijo, mira, yo le voy a entregar la computadora, la Apple, se la voy a entregar al cliente, el Mac, se lo voy a entregar al cliente en su casa. Y se preocupó tanto de esa primera interacción entre el cliente con el Mac, ¿verdad? Que cuando el cliente sacaba el Mac de su caja, lo abría y se iniciaba automáticamente y ya tenía los software instalados, y se generaba una relación casi romántica del consumidor, ¿verdad? Con el computador. ¿Cómo, ¿Cómo trabajamos hoy esa relación pensando en que ahora la persona que está teniendo este contacto con el cliente es una persona operacional, es una persona que viene del mundo de la logística, quizás con otras preparaciones, con otras experiencias? ¿Cómo lo podemos trabajar a eso? No es fácil, creo que por eso también hay muchos desafíos detrás de todo lo que es la última milla. Y desafíos que también, como dices tú, han ido apareciendo en el último tiempo. Como que la, l- digamos, la experiencia o lo que los clientes exigían respecto a cómo querían que les entregaran estos productos y, y la importancia además que iba ganando e-commerce y todo lo que son plataformas de crowdsourcing, etcétera. Todo eso ha hecho que se vayan generando nuevos desafíos para la última milla y que las empresas tengan que responder de la mejor forma posible a esos desafíos. Y como dices Ujú, tú, generar una buena experiencia finalmente de cara al cliente. Eh, Aquí algunas cosas que también es importante tener en cuenta es que el mundo está cambiando y está cambiando a una tasa muy alta. Entonces, por ejemplo, en lo que es última e-commerce, antiguamente en Chile teníamos que representaba algo así como, digamos, porcentajes muy pequeños, pero que los últimos años, y sobre todo lo podríamos decir lo que ha pasado con la pandemia y los cambios que han habido en el comportamiento de los clientes y lo que exigen, esos números se han disparado, ¿no? Se han disparado en todo el mundo, pero en Chile ha sido muy marcado. Incluso hay algunas empresas que nos han transmitido que ellos creen que post pandemia los números con los que ellos van a operar van a ser en torno al 40%. Es decir, todo lo que ellos mueven en términos de venta, el 40% va a ser en e-commerce. Y eso cambia ujú, mucho lo que dices tú, ya no voy a una tienda, sino que ahí tengo que, el cliente exige las cosas lleguen a su casa. ujú. Eh, Ese punto quizás es como, porque también como nace el concepto de última milla, nace el concepto de media milla, ¿verdad? Que Mm, es un poco quizás hoy el desafío para las empresas, sobre todo distribuidoras o empresas de retail, ¿verdad? Eh, que hoy, que estaban muy acostumbradas, como bien tú dices, a llegar a un punto, que era el punto de venta, ¿verdad? mm, Y desde ahí entregar el producto porque el cliente venía al punto de venta.
¿cómo cambia esta red, esta capilaridad de la red, digamos, cuando yo tengo este desafío tremendo, ¿verdad?, de tener que entregarle a los clientes en su casa? Y eso, ¿qué nos trae a nosotros, digamos, como logísticos? ¿Qué nos cambia, digamos? Yo creo que es una de las cosas que justamente en el diplomado vamos a analizar en detalle, porque lo que un poco ha pasado, lo que he visto también trabajando con muchas empresas, sobre todo aquí en Chile, es que la operación logística para el home delivery sigue siendo similar o sigue operando desde los mismos orígenes que tenían cuando era tienda. Eso implica que muchos de los pedidos que, por ejemplo, nosotros hacemos, digamos, como clientes y que tienen que llegar a nuestra casa, vienen de lugares bastante alejados de la ciudad, digamos. Muchas veces recorren largas distancias y no se ha generado justamente lo que dices tú, la capilaridad y tener punto intermedio para poder realizar bien lo que te falta, digamos, Claro. ese tramo adicional. Em, y por lo tanto hay grandes desafíos ahí de cómo poder cambiar esa operación y cómo repensar la red logística, esta componente de la cadena de suministro. Pero igual uno ya ve ciertas cosas en esa dirección. Entonces, por ejemplo, uno ve estos conceptos de dark stores, que muchas veces operan no siempre con productos de retail. ¿Se escucha bien o no? Aquí me aparece un Sí, mensaje que, perfecto. ¿sí? Que mi Sí, sí. conexión es inestable. Así que, ya. Pero Ujú. uno ve que no siempre están asociados podríamos decir, productos clásicos de retail, pero sí uno ve que ya van apareciendo esto de que tengo un punto intermedio que es un pequeño lugar que me permite consolidar y luego explotar la última milla. Y que está en posiciones claramente más estratégicas dentro de la ciudad. Ahí me imagino que todo lo que es el trabajo con datos, ¿verdad? Se vuelve tremendamente crítico, ¿no es cierto? O sea, en el sentido de poder entender dónde es mejor, como tú decías, dónde es mejor colocar este punto intermedio que explote posteriormente en la distribución, ¿no? Sí. Ahí tengo, en el fondo, una de las cosas que empieza a aparecer cuando uno habla de estas cosas es que yo para poder finalmente operar la última milla en el contexto actual, tengo que conocer a mi cliente. Ahí es donde empieza, ¿cierto? El primer desafío de cómo se comporta, cuándo compra, qué quiere, dónde vive, cuáles son los tiempos que quiere, cuál es la tolerancia que tiene para recibir los pedidos. Entonces, eh, todo eso, para yo conocer al cliente necesito tener datos de cómo se comporta. Entonces, saber dónde se ubica y dónde tengo polos o podríamos decir sectores donde se concentra buena parte de mi demanda y que por lo tanto sería buena idea tener un punto de consolidación cerca. Para eso necesito saber datos de cómo han comprado históricamente y también proyecciones respecto a cómo van a seguir comprando. Y ahí es donde los datos son clave. Ujú. Correcto. Pasemos un poco y aprovechemos este punto para hablar de los desafíos, ¿no? Porque, a ver, en términos de desafío para la última milla es una tendencia o un área de la cadena de suministro o de la cadena de distribución que todavía está en creación, ¿no? Digamos, todo el tiempo se está desarrollando, están apareciendo nuevas tecnologías, están apareciendo nuevas tendencias, ¿verdad? Y un poco como que se va creando día a día esto. Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los principales desafíos? ¿En qué deberíamos trabajar los logísticos que trabajamos en última milla para poder dar un paso adelante en esta tendencia? Yo veo muchos desafíos. Creo que hay muchas cosas que todavía se pueden realizar y muchas cosas donde también uno puede marcar una diferencia también en cómo me puedo diferenciar el servicio que estoy entregando con la competencia. Em, a ver, yo diría que lo primero pasa por entender de que el cliente cambió. Eso yo creo que es un buen punto de inicio, entender de que
justamente como el cliente es muy relevante en este último trayecto, va a determinar también cómo yo tengo que operar. Y el cliente cambió en el sentido de que los últimos años, sobre todo con la pandemia, primero está realizando más compras a través de plataformas online, quiere que las cosas lleguen a su casa. Y, y no solamente hay un mayor volumen asociado a las compras, sino que también mayores exigencias respecto a cómo tienen que ser esos tiempos. Antiguamente uno compraba online y si las cosas llegaban en 2 semanas, bueno, llegaron en 2 semanas y uno muchas veces no ponía mucho problema, pero hoy en día si es que yo te ofrezco quizá 3 días o 4 días para entregarte algo, si mi competencia te ofrece un día o same day delivery, entregarte el mismo día, quizá por el mismo precio o incluso más, puede que yo decida comprar el producto en otro lado, dado que mi tolerancia al tiempo de entrega cambia. Lo primero es que los clientes se han vuelto mucho más exigentes en términos de cuándo tienen que recibir las cosas. Entonces, por ejemplo, un dato que tenía aquí era que el 2000, estos datos son un poco antiguos, pero me pareció interesante. El 2016, Amazon ofrecía el servicio Same Day Delivery para algo así como 1000 ciudades en Estados Unidos. 2 años después, el 2018, ofrecía este servicio Same Day Delivery, es decir, tú compras algo y el mismo día llega a tu casa para 8000 ciudades. Tenía el servicio habilitado, es decir, había multiplicado por 8. Y te muestra entonces que el cliente se está volviendo muy exigente en términos de cuándo quiere que las cosas lleguen. Yo diría que esa es una componente del cliente. La otra componente que también tiene es que se ha vuelto también más exigente, tiendo a creer, en términos del servicio, de si fallo o no en la entrega. Entonces, hoy en día la tolerancia a ese nivel de servicio, a que yo falle cuando le dije que iba a llegar, también pone una capa adicional de dificultad. Ahora tengo que no solamente prometer, sino que cumplir con lo que estoy prometiendo y fallar lo menos posible. Yo algunas empresas con las que he trabajado mencionaban que tenían fallas del orden de 85, 95 al 95%, digo, cumplimiento del 85-95%, pero tendría que creer que un desafío es seguir aumentando su número y llegar a números menores. Totalmente. Y ahí, yendo un poco hacia atrás en la cadena, ¿no? En la cadena de distribución, porque, claro, la distribución de última milla tiene que ver con tomar el producto desde el punto de distribución, ya sea el punto de distribución inicial o el punto de distribución desde el que comenzamos la última milla, intermedio, digamos. Pero si vamos un poco hacia atrás, también tú mencionabas recién el tema de entender cómo el cliente se comporta, ¿verdad? Y entender, a partir de eso, entender sus patrones de consumo. Nosotros venimos hoy de esta pandemia, saliendo de esta pandemia, donde los patrones de consumo cambiaron completamente, ¿verdad? Exacto, o sea, sí. Si bien antes teníamos ciertos patrones, o sea, antes de pandemia, teníamos ciertos patrones de consumo relacionados con una vida urbana o donde la gente salía, iba a la oficina, trabajaba todo el día, volvía a su casa, etcétera, etcétera, iba a jugar al fútbol, iba a jugar algún deporte, volvía para su casa. Hoy en día, o sea, después en pandemia tuvimos gente que pasó todo el tiempo en su domicilio, ¿verdad? Que decidió cambiar algunos hábitos que tenía desde, no sé, desde cocinar, desde hacer el lavado de su ropa, desde ordenar el departamento, desde construirse. Yo no me quiero ni imaginar cuántas parrillas se compraron y se construyeron en estos años de pandemia, ¿verdad? Para comer en la casa y todo lo demás. Incluso el tema de la adopción de mascotas, ¿no? Que fue un cambio de patrón de comportamiento muy grande durante la pandemia. Y ahora estamos saliendo y estamos entrando en este mundo medio híbrido, ¿verdad? Donde la gente está unos días en su casa, sale unos días a trabajar fuera y se mueve en esa lógica que todavía no está bien definida y que nos lleva a que los patrones de consumo sean bien difíciles de comprender hoy en día, ¿cierto? ¿Cómo te afecta desde el punto de vista de la distribución de última milla? Sobre todo, me imagino, pensando en el tema de los inventarios, ¿no? Que es una de las grandes
uno de los grandes temas de tener el inventario correcto, digamos, cuando el cliente pide. Sí. ¿Cómo te trabaja y te desafía esa parte? Es un gran desafío eh, y, y requiere justamente poder incluir tecnología. Pasa mucho por entender de que los desafíos actuales, justamente todo lo que mencionas, ya no se puede, no da para hacerlo, digamos, en un Excel a mano, digamos, no se puede hacer ninguna planificación de forma sencilla si tú quieres que eso salga bien. Tienes que Ujú, incluir tecnología. Y esa tecnología en particular, sobre todo para temas de inventario, tiene que tomar datos, tiene que entender todo el comportamiento que han tenido los clientes en términos de cómo compran, y tú a partir de eso adelantarte, es decir, ujú, generar ciertos pronósticos de cómo va a ser en el futuro y poder anticiparte a esa demanda. Entonces poder empujar tus procesos para que cuando esa demanda ocurra tú ya estás preparado. ujú. Entonces, nuevamente aquí, volviendo al tema del diplomado, nosotros vamos a hablar durante el diplomado mucho de datos, mucho de usar esta información, de generar estos pronósticos para luego poder integrarlos con la logística y generar y anticiparse a lo que va a ocurrir, que es la única forma de poder responder a la demanda que hoy en día, y luego en los clientes, que hoy en día vemos. Correcto. Pensando en los desafíos que vienen en la logística en general y no solamente en el tema de última milla, se suma un punto bien interesante, ¿verdad? Que hoy está muy fuerte en Chile, ¿no? Y en el mundo, que es el tema de la electromovilidad, ¿verdad? Y de los vehículos de distribución. Que nos está pasando que, así como antes teníamos los puntos de distribución más lejanos y ahora los estamos trayendo, los estamos generando con mayor capilaridad, hoy en día también el vehículo con el que distribuimos está cada vez cambiando más, ¿no? Antes distribuíamos en estos camiones grandes, semi-remolques, de a capacidad de 25, 30 toneladas de carga, y ahora vemos la ciudad que está llena de motos, ¿cierto? Y de furgones y de furgonetas, e incluso autos de personas comunes y corrientes que durante el día quizás tienen su trabajo y en algún momento libre aprovechan de distribuir para algún distribuidor, ¿no? Eh, este es otro desafío, ¿verdad? O sea, el tamaño de la entrega se ha achicado muchísimo. Sí, se ha reducido, lo que genera nuevamente tener que repensar el cómo justamente estamos diseñando planes de ruta y cómo estamos asignando pedidos a repartidores, porque ahora tenemos que hacernos cargo de todos los desafíos que tú mencionas, de repente reducción de su capacidad y que no son capaces de llevar quizá lo que en general en otros contextos podrían llevar, o también si se trata de vehículos eléctricos, ver cómo uno puede coordinar también las paradas para que se recarguen, que es lo que en muchos casos, desde el menos desde la academia se ha estudiado, hacer repartir y al mismo tiempo de forma eficiente buscar puntos donde podemos recargar al vehículo. Em, que son problemas nuevos porque lo que tradicionalmente ha tenido digamos, el retail en general, que lo conozco un poco más en detalle, es que, por ejemplo, la capacidad no era un tema, ¿ya? Los camiones en general, para el tipo de repartos que hacían, no se llenaban nunca. Y ahí la restricción principal pasa por el tiempo de conducción que tienen los que conducen el camión, que no pueden manejar hasta más de cierta hora. Entonces, el número de puntos que tú puedes o repartos que puedes realizar está condicionado más a eso que al tipo de vehículo. Por lo tanto, si es que uno quiere cambiar la flota, tiene que pensar también cómo cambian esas rutas. Totalmente. Y ahí también aplica el tema de la velocidad, ¿no? Obviamente no es lo mismo la velocidad a la que se mueve una motito que lo que se mueve un vehículo un poco mayor, o ni que hablar con respecto a un camión, ¿cierto? Mm, sí. Ahí, Dale. de hecho, Ujú. ahí que lo mencionas, también creo que algo que falta y que tú conoces bastante bien es justamente información GPS.
Ujú. Creo que se tiende a subestimar lo que tú recién comentas, que son los tiempos. Es distinto un camión gigante a un vehículo pequeño, ¿ah? Que en sus tiempos de traslado, incluso en los lugares donde puede acceder, dónde se puede estacionar, qué puede hacer, cómo se traslada dentro de la ciudad. Y muchas veces esa información uno la tiene en los GPS. ¿M? Uno Ujú. podría, a partir de la ubicación de los vehículos, poder estimar cómo se mueve dentro de la ciudad. Y ahí aparece otro tema que alguna vez nosotros quisimos hacer un proyecto relacionado con eso, que eran los tiempos de servicio, que es otro Correcto. gran tema que uno también podría sacar a partir de la información de los vehículos en su posición, porque hacer la entrega de los pedidos muchas veces toma un tiempo que uno creería que es estándar o relativamente estable, y la verdad es que no, tiene un comportamiento súper aleatorio, y que si uno no lo incluye en tus planes de ruta, genera rutas que muchas veces son muy optimistas, ¿sí? Entonces tú dices, cargas el camión con un montón de cosas y finalmente no puedes repartir todo porque justamente no consideraste que había mucha incertidumbre o muchos tiempos que no tenías pronosticados de servicio. En ese sentido está súper bueno el punto, muy entretenido, además muy interesante. En ese punto, ¿qué cosas te han tocado ver, no? Porque uno, no sé, me imagino muchas situaciones, ¿no? Hace un tiempo estaba trabajando con una empresa en Colombia que me decía, una empresa de retail que comercializa sobre todo zapatos y, o sea, calzado y vestimenta, ¿verdad? Me decían, no, nosotros acá en Colombia tenemos un modelo donde nosotros distribuimos, pero la gente se prueba el zapato y si le queda bien y le gusta, se lo compra y si no, te lo devuelve. Y tú te lo tienes que traer de vuelta. Entonces, me imagino al pobre distribuidor, ¿no? Ya sea el conductor del vehículo, de la moto, de lo que sea, esperando que el señor o la señora se pruebe los zapatos, diga, a ver, los camine un poquito, diga, sí, me gustan, no, y después se los devuelva y te diga, no, sabes que no los quiero. Mm. Me imagino que ahí debe haber situaciones muy entretenidas que pueden estar pasando y que, claro, te generan una aleatoriedad tremenda en los tiempos de servicio. Incluso nosotros, bueno, intentamos justamente ver cómo eran nuestros tiempos de servicio, y entender cómo se comportaba desde el punto de vista de su distribución. Y lo que veíamos era que en muchos casos las entregas podían ser más o menos breves, tomaban unos minutos nomás, pero lo que generalmente uno veía eran casos extraños que tomaban mucho tiempo. Entonces, lo que dices tú, de repente aparecían casos raros de clientes qué sé yo, había que hacer algo muy complejo para poder entregarle sus pedidos, y Ujú. eso tomaba mucho tiempo. Entonces tenías pocos, pero que eran realmente difíciles de tratar. Y, y como operador logístico es bueno saber que eso ocurre, cosa que también te puedas adelantar a ese tipo de situaciones, o puedas hacer algo si es que te llega a pasar eso, puedas reaccionar, lo tengas incorporado dentro de tu planificación. Ahora, igual lo que tú comentas de los zapatos me recordaba que mi señora muchas veces compra ropa digamos, el mismo producto, pero en distintas tallas, y luego se queda con la que le queda bien, ¿no? Y tú puedes pensar que después, en estos tipos de situaciones, zapatos, ropa, lo que acabo de comentar, tienes todo un desafío de logística inversa después. ¿M? Tremendo, sí. Y de cómo entonces ahora generamos un flujo reverso, que también hay que admitir que eso es parte de la última milla y que no está abordado, ¿ah? La verdad es que todavía hay mucho por hacer. Ese es uno de los grandes desafíos. ¿Cómo hacemos una logística reversa o inversa eficiente, y que ojalá opere con la misma lógica del flujo hacia adelante, ¿sí? Correcto. Que yo pueda ir a buscar Bueno, las cosas a tu casa o, digamos, sí, totalmente. Hoy leía un artículo en The Economist, en esta revista
sumamente conocida, ¿no? de temas de negocio. Y esta revista plantea directamente que la logística reversa es la gran amenaza de la distribución de última milla, ¿sí? Pensando en que además hubo una promesa que generó muchas expectativas, que se dio desde principios de cuando empezó a aparecer esta distribución de última milla, que es que la logística reversa, la devolución del producto, yo te lo retiro gratis, ¿cierto? Mm. No vas a tener un costo de devolución, o sea, no te voy a cobrar porque me devuelvas el producto. Y se hizo esa promesa y hoy es muy difícil salir de esa promesa, ¿verdad? Y sin embargo, la logística de logística reversa tiene un costo y muchas veces tiene un costo incluso hasta más alto que el de la misma distribución, ¿no? Sí, así es. Sobre todo cuando te toca quizás hacer devoluciones de clientes que quizás son de muy difícil acceso, que no tienes consolidación, que tienes que ir quizás a un solo punto y por lo tanto no hay eficiencia en cómo puedes plantear tus rutas. Entonces, eh, la verdad es que nosotros, incluso parte de mi investigación, nos hemos hecho preguntas en esta línea y creemos que, por ejemplo, hay una gran oportunidad en integrar los flujos. Claro. En que tú puedas ir haciendo repartos y al mismo tiempo haciendo evoluciones cuando tengas la capacidad de realizarla y de esa forma puedas tus costos bajen, porque si yo estoy haciendo ¿Aló? ¿Se pegó Felipe? ¿Se escucha? Sí, al parecer. y Parece que recupero se... los productos Ahí volvió. que tenía que ir a pedir, ¿sí? Dale. Te nos congelaste un minutito, Ah, pero no hay problema. No hay problema, ah, no hay problema. Sabes que dentro de esto que leía hoy, hubo un punto que me pareció súper interesante, que no lo he visto mucho en Chile todavía, pero que habla de que en los países más desarrollados ya están apareciendo los operadores logísticos de logística reversa. O sea, mm, empresas de logística que están dedicadas solo a la logística reversa. Eso es un punto bien interesante. mm. Sí, sí. Y que además ayudaría mucho a, a muchas Sí, empresas poder lidiar con el problema. Em, pero como te decía, yo también veo una gran oportunidad en juntar los flujos. Entonces, sí, ojalá el mismo flujo que tienes hacia adelante puedas integrarlo con la logística reversa. Sería de esa forma, creo que puedes generar mayor eficiencia. Pero de todas formas, sea cual sea la estrategia que uno utilice, lo importante es que se haga de forma eficiente. Por lo tanto, puedas generar eh, rutas, planes y una operación que sea al menor costo posible. totalmente. Para finalizar un poco en este tema de los desafíos, hablamos mucho de tecnologías, hablamos de datos. Qué crítico, ¿no?, es que esta última milla, esta distribución, tenga la capacidad de capturar los datos que ella misma genera, ¿no? Per se. Mm, Digamos, hoy en día cuando voy a hacer la entrega al cliente, cuando muevo el vehículo en la ruta de distribución, etcétera, etcétera, todo ese tiempo estoy generando datos. mm. Es crítico, es relevante hoy recuperar esa información, ¿no? Sí, totalmente. Porque te permite entender cómo funciona tu cliente, te permite saber lo que comentábamos antes, tiempos de servicios, tiempos de traslado, entender cómo es tu demanda. Entonces, todo eso es muy importante. Y incluso te diría que hay muchas empresas que ya están entendiendo la importancia de los datos y están guardando toda esa información, ya lo están haciendo. Ahora yo siento uno de los grandes desafíos que también va quedando es qué hago con esos datos, cómo lo uso, cómo saco información de ahí. Por eso que también aquí aparece mucho de otros conceptos que seguramente también famosos en estos momentos como Machine Learning o, o cómo podemos capturar información de estos datos a través de Data Science. Y entonces es, es encargarse de las dos cosas. Yo creo que las empresas están avanzando, ya han avanzado un poco en la parte de datos, sobre todo las grandes empresas,
y con servicios cloud sobre todo. Así que eso les permite poder contar con la información en cualquier lugar y sin depender de algún servidor y la conexión que tenga. Está todo ahí guardado, lo puedes procesar ahí mismo, pero el desafío que ahora va quedando, creo yo, es cómo vamos capturando información de ahí. Dale. Y eso no es fácil. Hablemos un poquito de las personas que trabajan en el mundo de la última milla o del last mile. Y asociemos un poquito esto con el diplomado, ¿no? Con lo que nosotros mismos vamos a estar trabajando en este diplomado. ¿Qué te parece a ti? ¿Cuáles son las principales competencias que debemos tener o que debe tener un profesional para trabajar en última milla? Y comentame un poco cómo las vamos atacando nosotros desde el diplomado. Mm. Bueno, yo creo que, bueno, una de las competencias que quería tener y que yo creo que también nosotros es parte del diplomado y queremos potenciar es todo lo que tiene que ver justamente con tecnología, con utilizar la tecnología que existe y poder incorporarla a procesos de última milla. Hay entonces una componente tecnológica. También hay una componente podríamos decir, de diseño, de cómo se diseña la operación, cómo son los procesos. Hay otra parte de justamente entender cómo funcionan las distintas actividades para que finalmente se entreguen las cosas al cliente. Y de esto está lo que comentamos antes también, de cómo diseñamos la red logística, qué estrategia utilizamos, cómo armamos esta cadena y ahí aparecen también conceptos interesantes como lo que hablábamos también del diseño de flota, los dark store, consolidación en distintos puntos y entonces también hay una forma de cómo hacemos que esto funcione. Em, y finalmente también hay una componente importante ya más del día a día que también me ha tocado conversar con algunas personas que trabajan en esa parte de la operación, que es conocer cuáles son tus operadores logísticos que responden mejor, conocer sus niveles de servicio, saber quién te puede ayudar para las emergencias y cosas de esa naturaleza. También hay una cosa del día a día, no solamente todo esto es tan académico, pero para lo que es última milla, digamos, tiene una gran transversalidad de temas. Perfecto. En la logística, en general, siempre se ha eh, reconocido mucho el tema del sentido de urgencia, ¿verdad? De tener la capacidad de reaccionar rápido ante ciertas situaciones que se generan en el día a día. Pero hoy, y pensando un poco en esta nueva tendencia, en toda la información que existe en la tecnología, la capacidad tecnológica que existe hoy para procesar información, para entender esa información y eh, generar políticas, estrategias, ¿verdad? De servicio, de atención. ¿Qué tan relevante es tener esta capacidad de planificación hoy, ¿no? Sobre todo en lo que tiene que ver con distribución de última milla, porque aún incluso, por ejemplo, se habla mucho en la última milla del ruteo dinámico, ¿no? Y de cómo el plan de rutas o el plan de distribución va variando en el mismo día, incluso cuando está en ejecución. Sin embargo, tengo que tener toda una planificación previa. ¿Cómo ves esa competencia para una persona que se quiere desempeñar en última milla? Yo creo que lo que tú comentas de poder generar toda esta capacidad de adaptarte y de generar una operación flexible es clave para lo que hoy en día, por todos los desafíos que comentábamos antes, ¿no? El ser capaz de, por ejemplo, generar, como decías tú, rutas dinámicas que me permitan adaptar cómo va cambiando la situación, es muy importante para que yo justamente pueda eh, cumplir con las promesas que he hecho y además poder cumplir con las expectativas del cliente. Y para hacer eso es muy importante poder, como decíamos antes, adelantarte. El concepto clave aquí es que tú puedas, sabiendo lo que podría pasar, generar eh, algún mecanismo en que tú
tu plan se adapte a ese futuro y sea flexible en cómo van cambiando el contexto. Em, lo que hoy en día está, desde el punto de vista académico, está muy en tema lo que es el ruteo dinámico. Casi todo se está yendo en esa dirección. Y cambia de la lógica que existía antes y que también es importante tenerlo en cuenta, que antiguamente todo era estático, no dinámico. Antiguamente tú tenías la foto de lo que tenías que hacer y operabas y encontrabas la forma en que respondías a esa foto de ese momento de la mejor forma posible, pero sin tener en cuenta que tu futuro podía traerte problemas que tenías que empezar a atenderlos desde ya. Y, y eso es lo nuevo, eso es lo que está ocurriendo, digamos, en el mundo académico, en el mundo de la tecnología, y que es importante como poder traspasarlo y que llegue a todos lados también para que esto se transforme en mejora, justamente la última milla. De todas maneras. A ver, un poco como para ir cerrando. Hoy en las industrias del retail, en las industrias de food service, en industrias, bueno, diferentes industrias, incluso me ha tocado verlo eh, yo que, digamos, tengo un poco más de experiencia en el mundo industrial, cómo ha ido cambiando hasta incluso la distribución de combustible o la distribución de gas. Este, y también incluso me ha pasado verlo, que es muy divertido, pero en las faenas mineras, que hay faenas mineras que están muy alejadas y que son prácticamente como una ciudad que está en el medio de la montaña, ¿verdad? Y las áreas de logística o bodega que trabajan en esas faenas también hacen, ellos le llaman normalmente distribución a domicilio, pero que es algo bastante similar a veces de lo que pasa en la distribución de última milla, quizás no con tanto dinamismo, pero que sí va cambiando. Y uno se encuentra con que hay profesionales de diversas áreas o de diversos niveles que necesitan entender o que necesitan trabajar en este concepto de última milla, ¿verdad? ¿A qué profesionales o a qué personas dentro del mundo de la logística o incluso fuera del mundo de la logística te parece que les vendría bien internalizarse, meterse, profundizar un poco en estos conceptos, en este conocimiento sobre la última milla? Es una buena pregunta. A ver, primero, yo creo que las cosas que vamos a estar viendo en el diplomado, si bien están pensadas para la última milla, creemos que van a coincidir mucho con el resto de la cadena de suministro también. Digamos, las herramientas, tecnologías, ideas, diseños que desarrollamos dentro del diplomado también sirven para cuando uno está en general relacionado con la logística. ¿Ah? Como dices tú, pueden ser otros contextos, no solamente lo que conocemos como última milla, que es más clásico, pero estas ideas sirven para aplicarlas en muchos otros problemas. Ahora, igual nosotros creemos que uno gana más cuando uno puede conectar la operación logística con también la tecnología. Aquí siempre hemos estado hablando de la tecnología, entonces es importante tener en cuenta que las personas que se interesen por estos temas eh, estén abiertos también a poder desarrollar o potenciar sus conocimientos dentro de la tecnología que permite hacer esto bien. Entonces, también es relevante ese punto. Em, y, y yo creo que, bueno, también si es que uno quiere aprender cosas que le permitan también posicionarse en un conocimiento que va a ser relevante de aquí a mucho tiempo más, que es la última milla, esto también es una gran oportunidad, como ver los conocimientos que no van a, digamos, de aquí en adelante van a ser muy importantes también. Así que creo que todas esas personas les podría servir mucho las cosas que vamos a estar hablando, el diplomado. Felipe, muchísimas gracias. Sé que hay algunas preguntas
de los participantes que están en el webinar, así que Juan, si nos ayudas con esas preguntas, por favor. Así es, tenemos varias preguntas. Gonzalo Vallejos dice, buenas tardes, ¿cómo visualizan la importancia de la proliferación de centros de distribución físicos masivos en la implementación de servicios de despacho que sean realmente eficientes y eficaces en tiempo y calidad? Tremenda pregunta. A ver, empiezo yo y después te cedo, Sí. Felipe, para... A ver, hay un tema de que venimos... esto tiene mucho que ver con la distribución de última milla, pero también tiene que ver con una serie de situaciones que han estado pasando en estos últimos años derivados de la pandemia, ¿no? Lo primero es que tuvimos una crisis muy fuerte derivada de todo el tema COVID. Todos sabemos que en las últimas 2 décadas, 3 décadas, todo el proceso de producción se centralizó en China, en gran parte, y esto generó que cuando vino la pandemia y se cerraron ciertos mercados, entre ellos China, se paralizó un poco la producción, y esa producción de repente, cuando se liberó la pandemia, salió toda junta, digamos. Y esto generó lo que en la logística le llamamos el famoso efecto látigo, ¿verdad? Que hace la forma de un látigo y te muestra que todo lo que no llegó va a llegar todo junto, y bueno, entonces esto también generó una tendencia muy fuerte de querer asegurar inventario, ¿sí? Hoy hay muchas empresas que quieren asegurar inventario, que prefieren incluso tener inventario que no saben si efectivamente va a rotar o si efectivamente va a ser bueno comercialmente hablando, pero prefieren tener inventario a no tenerlo, digamos. Ese es un poco el concepto. Y eso ha generado que proliferen los centros de distribución, o más bien las bodegas, más que centros de distribución, o los almacenes, digamos, proliferen mucho y se construyen una gran cantidad de centros de distribución. Y aún así, derivado de este efecto látigo, hoy tenemos una vacancia mínima, casi nula, de centros de distribución sobre todo en la región metropolitana. O sea, no hay metro cuadrado, es muy difícil conseguir metro cuadrado de arrendamiento, y tenemos una gran cantidad de empresas que están sufriendo con temas de capacidad de almacenamiento. Esto es muy difícil ahora llevarlo al proceso de despacho, ¿no? Porque significa que tenemos mucho inventario, que ese inventario lo tenemos que mostrar, lo tenemos que ofrecer, y una vez que el cliente lo elija, tenemos que hacer estos procesos de picking, de preparación de pedido, de despacho, muy rápido. Y ahí es donde quizás los centros de distribución hoy en Chile, recién algunos centros de distribución están empezando a responder a esta lógica de omnicanalidad. Un poco lo que decía Felipe hace un ratito atrás. Tenemos cadenas o redes de distribución que todavía responden a una foto y no a una película, ¿sí? O que responden a un tipo de consumidor y no a diferentes tipos de consumidores. Entonces hoy eso es lo que quizás más acomplejiza el tema de tener la capacidad de despachar rápidamente en el centro de distribución, de procesar desde el centro de distribución lo que tenemos que entregarle al cliente. Posteriormente a eso viene todo el desafío de la flota, del ruteo, de llegar al cliente cuando le dijimos que íbamos a llegar, de cumplir esa promesa, pero desde antes ya venimos con este tema. Eso es un poco lo que a mí me sale de respuesta, digamos, a esta pregunta, Felipe. Sí, yo para complementar nomás un poco, pero me estaba acordando de justamente lo que mencionabas al principio del tema de la pandemia y el inventario, el problema que tenían en Estados Unidos los semiconductores, Correcto. que, que todo producido en China no Exactamente. llegaban y estaba todo paralizado. Incluso uno de los que más sufrió fue la industria automotriz, eh, que incluso no podían producir sus vehículos. Entonces, este inventario, digamos, tener esos componentes era clave, así que Estados Unidos incluso ahora ha estado pensando que tiene que tener fábricas de semiconductores dentro del mismo país, Dentro de Estados justamente para Unidos. evitar ese tipo de situaciones. Entonces, el manejo de inventario es una cosa relevante y también hay que pensarlo bien cómo hacerlo para cumplir con la demanda.
Tenemos otra pregunta, Tomás Brenner. ¿Cuáles son hoy los mejores sistemas informáticos para trabajar la última milla que pueda administrar control de inventario, planeación de rutas y proyección de demanda? Felipe, Eh, arrancas tú, dale. no, no, digamos, yo voy a comentar brevemente nomás, después te dejo a ti, Diego, que quizá tú conoces mejor algunas plataformas. Yo lo único que conozco hasta ahora son sistemas que lo hacen esto por separado, Ujú. que, que no integran todo al mismo tiempo. Por ejemplo, rutear y proyectar demanda, eso definitivamente no he visto a nadie que lo haga una misma plataforma. Muchas veces lo que se hacen es proyectar demanda y luego determinar algún tipo de nivel de inventario o cómo se pueden generar los pedidos, pero podríamos decir inteligencia en términos de pronósticos junto con ruteo y logística, eso no lo he visto muy de la mano. No, a Mm, ver, el desafío hoy para casi todas las empresas es saber contar con una estructura tecnológica que responda al desafío. mm, Aquí, cuando tú piensas en una estructura tecnológica, hoy tenemos un gran número de empresas que están muy débiles en este punto, ¿sí? Eh, y te pasa, uno se encuentra en muchas empresas con empresas que trabajan con el puro ERP, ¿verdad? Con el puro sistema de administración y finanzas, y operan desde el sistema de administración y finanzas, lo cual nunca es una buena política, ¿cierto? Arriba de este sistema de administración y finanzas, arriba de este ERP, uno tiene que tener sistemas operacionales. Y aquí empezamos un poco lo que hablaba Felipe. Eh, Cuando vas avanzando en la cadena de suministro, vas teniendo diferentes sistemas. El primero quizás es un sistema de Sales and Operation, un sistema que te permita pronosticar demanda, que te permita planificar producción, que te permita entender el comportamiento de tus consumidores. Pero una vez que generaste la planificación, tenés que pasar a todo lo que es la distribución y ahí trabajas con un sistema de WMS o Warehouse Management System, y de ahí pasas a un sistema de tipo TMS que te permita planificar la operación de transporte, ¿verdad? Y esos dos sistemas siempre es sumamente importante que estén interfaciados y que se unan bien y que conversen entre ellos, ¿cierto? Finalmente, hoy están saliendo una gran cantidad de sistemas complementarios a lo que tiene que ver con los sistemas de gestión de transporte, desde sistemas que se dedican pura y exclusivamente al ruteo o a generar algoritmos o motores de optimización para generar procesos de optimización en las rutas. Tenemos sistemas que se dedican solo al seguimiento, es decir, ok, tengo mi plan de viaje que ya lo generé optimizado, las rutas optimizadas, las cargo en un sistema de seguimiento y veo cómo se ejecutan y me voy retroalimentando de esa misma ejecución para ir generando planes dinámicos. Eso también existe, pero en realidad, un poco como decía Felipe, no existe un sistema, no hay uno, sino que un poco una de las grandes cosas que hoy los gerentes de supply chain, gerentes de operaciones, gerentes de logística tienen que tener en la cabeza es la capacidad de generar esta estructura tecnológica que responda a todas las etapas del proceso logístico. mm. Y ahí yo incluso veo otros desafíos que también pueden surgir, que es que incluso aunque pudieras integrar los sistemas, te vas a encontrar con dificultades como, por ejemplo, que tus pronósticos de demanda no siempre van a conversar con lo que tú necesitas para poder luego hacer un ruteo de vehículos. Por ejemplo, cuando tú pronosticas demanda, tú pronosticas cuánto vas a vender, pero no dónde Ujú. vas a vender, ¿cierto? Tal cual. Entonces, si es que yo después necesito saber dónde van a estar o dónde tengo que llevar a mis camiones para que puedan operar, esa componente no la tengo, no tengo el dónde. Y ahí es donde también Así aparece es. un desafío y creo que también faltan plataformas que puedan hacer eso. ¿Ah? Sí. Es muy interesante también el uso de las plataformas de pronóstico de demanda para definir el dimensionamiento de la flota, ¿no? Que es otro de los usos que se les da. Mm, Y ahí también aplica lo mismo que tú dices, o sea, si bien algunas veces tengo la capacidad medianamente, aunque es muy difícil que el nivel de acertar, digamos, nivel real de esa planificación sea muy alto,
pero a veces tengo la capacidad de saber desde dónde me van a consumir o de por lo menos pronosticar desde dónde me van a consumir, y con eso puedo planificar el tipo de flota y la cantidad de camiones o la cantidad de vehículos que voy a necesitar. Eso también es interesante, pero insisto un poco en el punto anterior, no es un sistema, no existe hoy un sistema. Sí existen empresas que tienen varios módulos integrados en lo que ellos después llaman una solución de supply chain, pero no son nunca un sistema. Eso, básicamente. Tenemos la última pregunta, Gonzalo Díaz. ¿Cómo poder atacar de mejor forma la logística de última milla para las zonas rurales o periferias de las ciudades más importantes? Muchas veces la geolocalización de las páginas más importantes como Maps o Waze no logran encontrar la ubicación de un cliente y dependemos de referencias dichas por el mismo cliente. Muchas veces la referencia no es la mejor. Bueno, tengo la casualidad de que justo me toca trabajar con un cliente que distribuye productos agropecuarios al agro, y ahí un poco vuelven al uso de la tecnología, ¿sí? Eh, Probablemente casi todos hemos en algún momento compartido nuestra ubicación en WhatsApp con alguien, ¿no? Con nuestra pareja, con alguien de la familia, ¿verdad? O con amigos, porque, oye, mira, estoy aquí, vamos a juntarnos. Y un poco lo que me he visto en este caso es esa aplicación de tecnología, es desarrollar una aplicación donde el usuario básicamente me dice desde el punto, me marca el punto de entrega para decirme, mira, desde acá te estoy solicitando. Si bien eso me soluciona el problema de que el cliente me diga dónde le tengo que entregar, no siempre me soluciona el problema de cómo llego, que es otra cosa, ¿sí? Y ahí es un poco donde dependemos de estos sistemas de mapas, que como bien menciona Gonzalo, existen hoy como de Google Earth o de Google Maps u otros, que muchas veces no están actualizados. Y ese te diría que es uno de los grandes dolores. Yo creo que más de uno hemos entrado por una calle que ya está cerrada o que no anda, porque el mapa me decía, no, anda por acá. A ver, es sumamente relevante entender que la tecnología es crítica, es tremendamente importante. Hoy sin tecnología nosotros no podemos competir, no podemos estar en el mundo logístico. Sin embargo, la logística siempre está asociada al proceso de trabajo, y ahí cuando nosotros tenemos una distribución donde tenemos esta serie de complejidades, tenemos que agregarle a los procesos de trabajo ciertos niveles de comunicación que nos permitan complementar lo que la tecnología nos da, ¿sí? Entonces, es sumamente importante tener esa información. Tener la información con el mismo cliente, ayudarse con el mismo cliente de decir, oye, ¿cómo accedo? ¿Cómo llego? ¿Hay algún camino? ¿Hay algo que yo no tengo? ¿Cómo lo hago? Y en el último de los casos, cuando la distribución es muy compleja, siempre está el famoso concepto del pick-up, ¿cierto? De que, mira, tengo un punto intermedio que me queda muy cercano, donde te puedo entregar el producto y tú lo puedes venir a recoger. Un poco ahí hay diferentes metodologías, pero siempre hay que acordarse que la tecnología en general es un apoyo, y siempre hay formas de hacer cosas sin tecnología, sobre todo en mundos como el rural, donde la tecnología todavía no tiene tanta cobertura, ¿no, Felipe? Mm. Sí, no, hay grandes desafíos. Yo también conozco el caso de algunas empresas que realizan ruteo y que intentan utilizar Machine Learning, nuevamente aparece aquí, en poder encontrar la geolocalización muchas veces son indicaciones más que direcciones, e intentan a raíz de la interpretación del texto poder dar con un lat long, ¿sí? Y ahí incluso a ellos les pasan cosas como que tienen que arreglar el texto, entonces la dirección que le pusieron mal una letra y con eso consiguen a veces arreglarla, o en algunos otros casos poder definir realmente que donde están yendo tiene sentido desde el punto de vista de la ubicación del cliente y cosas de ese estilo. Entonces, también hay una componente de tecnológica en ese sentido de poder interpretar el texto para poder dar con la ubicación. Sí, totalmente.
Eso, Juan. Bueno, muchas gracias. Agradecemos a Felipe Lagos y a Diego Bozano y por supuesto a todos los que se conectaron a nuestro webinar. Les recordamos que en los próximos días les va a llegar la grabación, el link de la grabación para que puedan revisar de nuevo, ¿cierto?, este material. Nuevamente darle las gracias, estimados, por por esta instancia. Muchas gracias a ti, Juan. Gracias, Felipe. Que estén muy bien y dejamos invitados, ¿cierto?, a toda nuestra audiencia a un próximo webinar. Que estén muy bien. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias.